la semana anterior. Y hoy es el primer culto que hoy tenemos en esta casa. Dios nos ha permitido estar aquí, Dios nos ha permitido tener este lugar, hermano, hasta que podamos tener un lugar propio, ¿verdad? Hasta que podamos tener un lugar propio. ¿Cuántos dicen amén? En algún momento, hermano, se tiene que dar en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, hasta mientras tenemos que aprender es importante aprender a esperar en Dios, porque si no aprendemos a esperar en Dios, nos metemos en dificultades, en problemas, ¿sí? Qué importante es tener paciencia en Dios. Mírame un ratico, no solo paciencia, sino paciencia en Dios. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Quiero que abra su Biblia en el Salmo 40. Vamos a abrir la palabra allí. Bueno, hay sillas vacías. ¿Qué nos toca hacer? Llenarlas, ¿verdad? Entonces empiece, hermano, a predicar la palabra y empiece también a invitar a la familia, a los hermanos, a sus familiares, amigos. Predique la palabra, invítelos para que esta casa se llene, hermano, se llene y haya salvación también. Amén. Salmos 40. Vamos a abrir allí la palabra. En el Salmo 40 dice la palabra de nuestro Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Póngase de pie un momentito, por favor. Así se abriga al levantarse y al sentarse, hermano, se va a abrigar. Vamos a leer este salmo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Salmo 41. La palabra de Dios nos dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Amén. Cierre ahí sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, háblame, dígale, Señor. Háblanos, papá. Muéstranos tu palabra una vez más, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Toma el control, Señor, de este tiempo. Toma el control de este momento, Padre mío. Te lo pido, poderoso de Israel. Gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Tome su asiento, hermano. La importancia de aprender a esperar en el Señor. De eso quiero hablarle hoy. Lo importante que es aprender a escuchar la voz de Dios antes y no después. Antes de que hagamos las cosas. Tener paciencia es una cosa. Escúchame, tener paciencia es una cosa. ¿Qué es la paciencia? ¿Qué es ser paciente? Es saber esperar. Pero diferente es esperar en el Señor. Son dos cosas diferentes. Porque esto de acá no solo es paciencia. Este mundo carece de paciencia. La gente carece de paciencia. Pero me encanta lo que dice el salmista David. El salmista David dice: pacientemente esperé en el Señor, en Él. Ahora, ¿cómo es que esperamos nosotros en el Señor? ¿Cómo es que esperamos en Él? ¿Cómo logramos esperar? ¿Estás tú, hermano, deseando algo en tu corazón y quieres hacer algo y tal vez tú dices: no es tiempo, voy a esperar? ¿A cuántos nos ha pasado eso? ¿Cuántos saben esperar? Wow, nadie. ¿Cuántos saben esperar? Somos apurados.
¿Cuántos saben esperar? Porque esperar en el Señor encierra algo que debemos nosotros hacer y que se llama orar. Esperar en el Señor, hermano, es aprender a estar en la presencia de Dios, en oración. No solo es tener paciencia, porque tal vez nosotros podemos tener paciencia porque tal vez ya hemos sufrido mucho, tal vez hemos pasado muchas cosas en nuestra vida. No solo se trata de tener paciencia, sino se trata de saber esperar la voluntad de Dios en el Señor y saber permanecer, hermano, obtener algún mejor trabajo. Alguien que quiere obtener más ingresos. Alguien que está esperando un trabajo, que está esperando algo en su vida. O que sencillamente quiere construir una casa o hacer algo. La impaciencia es el peor enemigo de nosotros, los seres humanos. Pero puede que tengas paciencia. Pero si no sabes esperar en el Señor, hay tres cosas que hace el Señor cuando sabemos esperar en Él. Hay tres cosas que el Señor hace cuando tú aprendes a esperar en Él. Uno de los problemas grandes del rey Saúl, ¿cuál era? ¿Cuál era el problema del rey Saúl? Saúl, por ejemplo, pero a la final terminas haciendo lo que tú deseas. Otra cosa es que esperas, pero que estás atento a la guianza de Dios. Y si Dios tal vez en el momento de la espera te dice, sabes que eso no te conviene, no lo hagas. Tú detienes tu pie y no lo haces, porque estás esperando en Él. Esperar en Él es depender de Él, es confiar en Él. Esperar en el Señor es depender de su voluntad. Nos conviene eso. Saúl se esperó, sí esperó. Esperó un momento. ¿Pero para qué esperó? Para terminar haciendo lo que él quería hacer. No esperó en el Señor. El rey David, cuando cogió el arca y lo fue transportando, esperó el tiempo adecuado para llevar el arca. Pero el arca debía ser transportada, el rey David, en bueyes nuevos. Porque él pensó que tal vez así era mejor. Ojo, y mire usted, un hombre que conocía en muchas cosas la voluntad de Dios. Porque tú puedes esperar, pero para hacer lo que tú deseas. Lo único que estás haciendo es esperando el momento oportuno para hacer lo que tú quieres hacer. Pero ¿qué tal si eso a Dios no le agrada? Tiene que ser sí. Escúcheme una cosa. Pensamos que todo tiene que ser sí. Entonces esperar en el Señor es diferente. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? ¿Sí me está entendiendo? Levante su mano si me está entendiendo. Amén. Esperar en el Señor, hermano, es doblar las rodillas. Señor, ciérrame todas las puertas. No sé si alguna vez usted le ha orado así al Señor. Padre, si no es tu voluntad, ciérrame todas las puertas. No me dejes ir allá. No me dejes hacer eso. Hay varias personas que en la palabra de Dios, que cuando no sabían qué hacer, pedían señales. Por favor, si no es tu voluntad, dame una señal. Padre, dame señal para poder yo entender. Porque es que a veces somos un poquito, hermano, cabezaduras. Lo que pasa es que nuestros padres nunca nos dijeron no. Siempre nos dijeron sí. Y ahora que estamos con nuestro Padre Celestial, pensamos que Él también es como nuestros padres
Ya lo convenció. Pero déjeme darle una noticia. Dios no es así. ¿Y sabes por qué? Porque Dios sabe, conoce lo que ha de pasar en un futuro. Esperar en el Señor, hermano, apúntelo allí, es saber recibir un no por respuesta. Es aprender a sujetar el alma a tal punto de que si Dios te dice no, tú lo sabes entender. Pero qué difícil es para nosotros saber, hermano, entender el no. Qué difícil para nosotros es eso. Ya voy 4 o 5 sucursales, quiero otra más. Pero ya no tienes tiempo ni para buscar a Dios. No, pero es que Dios me está bendiciendo mucho. Eso no es esperar. Señor, ciérrame las puertas. Si no está en tu voluntad, Señor, no me dejes ir allá, no me dejes caminar allá. ¿Qué pasa cuando tú, hermano, o cómo puedes saber cuando tú estás esperando en el Señor? ¿Cómo sabes si verdaderamente estás esperando en Él? ¿Cómo sabes tú si estás esperando en Dios? Para una relación sentimental, antes de enamorarte de alguien, pero con ella quiero casarme, con ella quiero casarme. Ella tiene que ser mi esposa. ¿Cuál es el problema allí? Que estás esperando, pero no estás esperando en el Señor. ¿Verdad? Señor, encárgate tú de hacer todas las cosas, Padre. El problema del cristiano o del cristianismo, que no hemos entendido. Al pasar el tiempo, mire, yo he ido viendo al pasar el tiempo, mientras voy predicando la palabra de Dios, y cuando el Señor me muestra que Saúl recibió nuevo corazón, pero hermano, falló a la final. Entonces vamos por entregar la voluntad con lo más grande, lo mayor. ¿Saben qué es? Es el amor, el amar a Dios. Porque ¿cómo empieza el mensaje a las 7 iglesias? ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el primer mensaje a las 7 iglesias? ¿Cuál es el primer mensaje? Iglesia de Éfeso. ¿Qué le reclama a Dios? Esa es, hermano, lo más grande, lo mejor, lo más precioso. Aprender a amar a Dios. Es que el que busca hacer la batería, la voluntad de Dios. El que lo ama. Déjeme poner de acá. Regálemele este. Así es. Ahora, ¿quién es el que entrega la voluntad? ¿Quién entrega la voluntad? El que ama. ¿Por qué el esposo sale a trabajar todos los días y se saca el aire? Y no importa, hermano, si se remuerde un dedo, se esfuerza, sigue, porque dice, es que estoy esforzándome por mi familia. Y a veces ni almuerza bien y sigue, hermano, le echa en el trabajo. Porque con tanto amor, ay, este es de mi mamá. Y las lava. ¿Por qué hace tal sacrificio? Antes jamás lo hubiera hecho. ¿Verdad? Pero ahora, ¿por qué lo hace? Es que el amor, hermano, escúchenme, el amor es algo tan poderoso, es algo tan increíble. Entonces, cuando nosotros entendemos la palabra que dice pacientemente esperé en el Señor, aprendí a esperar en Él, y ahora el salmista David dice, yo puedo esta vida a Dios. Claro que amaba. Dice que cuando pecó, hermano, el Espíritu de Dios, hermano, se apartó, se hizo a un lado tal vez,
Dice que se consumía los huesos del salmista, dice que se enfermó. Llegó un punto hasta que, hermano, se sentía enfermo. Se consumía. Y el clamor de David, ¿cuál era? Nadie que no ame al Señor va a entregarle su voluntad a Él. Nadie que no lo ame, hermano, va a hacer la voluntad del Señor. Por eso el reclamo a la iglesia primera, ¿cómo empieza el Señor en Apocalipsis 2? La primera iglesia, Éfeso. Has dejado tu primer amor. Regresa. Mira de dónde has caído, le dice. Y vuelve a tu primer. Puede esperar en Él. Podemos esperar, como le decía, pero solo para hacer lo que nosotros queremos. ¿Estás esperando? Que andaban con esa idea de irse a Estados Unidos. Y el esposo me decía, solo estoy esperando que me llame el coyotero nada más, porque ya me van a prestar el dinero. ¿Se acuerda de qué hablábamos el domingo? ¿Se acuerda de qué hablábamos? Como ovejas sin pastor. Ellos no se congregan aquí, se congregan en otra iglesia. Pero yo les decía, a ustedes parecen ovejas sin pastor. ¿Qué les dice Dios? Mi pregunta era, ¿qué les está diciendo Dios? ¿A qué les está guiando el Espíritu Santo? Esperando que me llame el coyotero para ir. ¿Es la voluntad de Dios? Le preguntaba. ¿Es la voluntad de Dios? Ya hablaron con su Padre Celestial, pidieron consejería pastoral también. No, dijo. Literalmente, como ovejas sin pastor. Eso es lamentable. En el Salmo 3, abra allí, 3:4. Con mi voz, ¿qué dice? Clamé a Jehová. Y Él me respondió desde su monte santo. Y ahí hay una palabrita que dice, es un momento de reposar. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Escúcheme bien. El saber esperar en la voluntad de Dios es aprender a reposar en Él. Aprender a descansar en Él. Pero esperar en el Señor también es orar. Diga conmigo, orar. Es hablar, Señor, Padre. Es decirle, es levantarse todas las mañanas, doblar las rodillas. En la tarde, volver a doblarlas. En la noche, volver a doblar las rodillas. La primera, enseñar a las multitudes. Predicar la palabra a las multitudes. Cuando no estaba predicando a las multitudes, estaba a solas con sus discípulos explicándoles. Y cuando no estaba ni predicando a las multitudes, ni a solas con sus discípulos, estaba orando. ¿En dónde oraba? En la montaña. Subía al monte a orar. Obviamente yo no le estoy diciendo que vaya a buscar una montaña donde ir a orar. Lo que sí le estoy diciendo es que saber esperar en el Señor es que nos vamos. No, espérese aquí una hora más y nos vamos. Así que saque su Biblia. Y no me quede viendo raro, saque la Biblia. Clamé. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué es clamar? Clamar es elevar la voz, hermano, alzar la voz y pedir ayuda. Señor, auxíliame, Padre, porque no quiero hacer mi voluntad. Ya se está durmiendo, creo. ¿La voluntad de Dios es mejor que la nuestra? ¿La voluntad de Dios es mejor que la tuya? ¿La voluntad de Dios es mejor que tu voluntad? Siempre. Entonces mejor es dejarse guiar
Mejor es aprender. Me viene a la mente que y ponían a dos, ponían a un buey joven con un buey viejo. ¿Para qué los ponían juntos? El joven quería salir corriendo, hermano, y acabar eso en 1 hora. El viejo sabe que es con calma, porque si te apuras y sales corriendo, ¿qué dijo Cristo? Llevad mi yugo sobre vosotros. A ver, ahí están los dos. Ahí está el buey joven. Ahí estás tú. ¿Quién está al lado? Tiene que haber un buey viejo. Tiene que haber alguien que guíe. El trabajo de las... ¿Verdad que sí? La mujer anciana debe guiar a la mujer joven. Eso es aprender a esperar en el Señor. Todo esto es aprender a esperar en Él. Es esperar en Él, no en ti, en Él. Escúcheme, por favor. Es esperar en Él. Entonces dice, clamé. Entonces, esperar en el Señor es pedir dirección. Primero, escuche. Esperar en el Señor es pedir dirección. Esperar en el Señor es clamarle a Dios y buscar su ayuda, buscar su... Desde los 9 años de edad, yo ya supe que voy a servirlo a Dios porque Él me llamó ya a ministrar la iglesia. Desde los 9 años de edad Dios me llamó. Alguien que también entienda lo que es servir a Dios. Mire, de los 9 hasta el momento en que me casé. Y siempre, Señor, ayúdame. Señor, líbrame. Señor, sácame. Solo Dios sabe cuántas veces. ¿Sabe? He conocido pastores, preste atención, que cuando ellos van a la iglesia, le digo esto, ellos están orando, pasas metido solo en la iglesia y ni siquiera te dan nada y no, escoge, o yo o la iglesia, escoge. Sí. He visto llorar. Un día me llamó, conversé pues, me llamó un pastor, hablamos personalmente. Y me dijo, qué difícil es ser pastor con una esposa que no quiere que yo sirva a Dios. Escoge de una vez. Qué tremendo, hermano, y verlo llorar ahí, verlo. Ahí es cuando debemos aprender a entender que no solo, Señor, quítame esto del corazón. Porque yo sabía, cuando estaba ya joven, mayor de edad, que si me casaba con alguien que no entienda el servicio a Dios, este rato yo estuviera aquí predicando, mi esposa en la casa y decía, hermano, tenemos que acabar. Y le pedí al Señor 2 cosas, 2 cositas, escúchenme bien por favor, 2 cosas le pedí al Señor, jovencito, joven. Le pedí, Señor, la primera cosa que te voy a pedir es que la mujer con la que yo me vaya a casar te ame más a ti que a mí. Esa es mi primera petición. Pues porque yo decía, si yo me pierdo, ella no puede perderse también. Y la segunda petición que le pedí a Dios, le dije, Señor, tiene que ser la hija de un pastor. Porque nadie más va a saber lo que es verdaderamente el pastorado, sino que los hijos de los ministros. Los hijos de los ministros tienen un trabajo duro, fuerte. Usted siempre va a ver a los hijos de los ministros sirviendo en todo lo que se pueda servir. Los pastores, si tienen sueño, tienen que aguantarse el sueño. Se pueden quedar dormidos en la iglesia. Y cuando viene alguien de visita, algún pastor de afuera, se quedan en la casa de los pastores, obviamente.
Y los hijos de los pastores son testigos de todo lo que sucede, de todo lo que pasa. Escuchan las conversaciones de unos bonitos ojos, un bonito cabello, y ya. Era muy, como le digo, me fijaba solo en lo externo, en lo exterior. Como todo muchacho, solo en lo exterior. Pero cuando empecé a entender esto, entonces le dije, Señor, líbrame de mí mismo, líbrame de todas las tentaciones que hay en este mundo y permanecer enfocado en el servicio a Dios. Es algo muy fuerte. En nuestras fuerzas no se puede. No se puede. Pero ¿sabes qué? Cuando tú te rindes al Señor y tú le dices, Padre, líbrame, tómame, Señor, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Eso es tremendo. Eso es tremendo, hermano. Tú le entregas. Hay gente que dice, estoy esperando que es diferente. Porque no solo es esperar, es buscar hacer la voluntad de Él. Que se haga lo que Él quiere, lo que Él dice. En mi trabajo, en mi familia, en mis sentimientos, en mis estudios, en todo. En todo. En todo, hermano. Es buscar hacer eso. Volvamos nuevamente para terminar, mire. ¿Qué pasa cuando aprendemos a esperar en el Señor? ¿Pidiendo? Iglesia, ¿estás clamando al Señor? ¿No? ¿Estás pidiendo? ¿Estás rogando? Señor, líbrame de hacer lo que yo quiero. Esperé en Él. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú esperas en Él, mire, cuando tú aprendes a esperar en Él, mire lo que dice. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. De lo primero que venga. De lo primero que sea. Pero a veces puede que te agarres de algo que te termine hundiendo más. ¿Qué hizo el Señor con David cuando él aprendió a esperar en el Señor? Lo saca. Acuérdese de Pedro, ¿no? Señor, si tú eres que yo camine sobre el agua. Está bien. Ven, le dijo. Caminó, dio 2 pasos y ¡pum! Adentro. Señor, auxíliame. No acabó de hablar. ¿Y qué hizo el Señor? Lo tomó y lo sacó de las muchas. No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué debo hacer. No sé si estoy haciendo lo correcto o no estoy haciendo lo correcto. Estás en el pozo. El Señor te toma cuando aprendes a esperar en Él. Te toma y te saca. O sea, que ya no hay en tu vida, que ya no me conviene esto, estoy mal. No, este negocio, ahora que lo pienso bien y el Señor me ha iluminado, mejor no lo voy a hacer, me detengo allí. Esto que voy a hacer, mire, los hermanos que estaban con ganas de irse de ilegales, no, ¿qué estoy haciendo, Señor? Perdóname, estoy cometiendo una locura. Se detiene. ¿Por qué logras ver con claridad? Porque el Señor te saca de pasos. Diga conmigo estabilidad. ¿Sí? No hay nada mejor que una persona con mente clara, estable en sus emociones, en sus pensamientos. No hay nada mejor que eso. Sabe lo que tiene que hacer. Ya el Señor le ha dicho, le ha mostrado. Ya sabe lo que debe hacer. Entonces, sencillamente, hermano, por favor, no esperes para hacer tu voluntad. Espera para hacer lo que Él dice. Lo que el Señor te guía. Espera para hacer lo que Él te dice. Busca el consejo de Dios. Entonces, te saca de la confusión, te hace estable, tus pies sobre la peña. La peña es sinónimo de Cristo también, es sinónimo de Cristo Jesús. Y en el 3 que dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Diga conmigo, libertad. ¿Sí? Subráyelo en su Biblia y escríbalo allí, libertad. Mire, dando vueltas. El otro está.
¿Por qué no puede alabar a Dios? Porque no está libre. Porque está prisionero, aprisionado. Porque todavía está ahí, hermano, en el lodo cenagoso, está en confusión todavía, no sabe. Es triste lo que le voy a decir. Hay gente que va años a una iglesia y todavía vive en el pozo de la confusión. En el Señor. Porque cuando tú esperas en Él, buscas hacer lo que Él te dice. Por eso dice David, clamé al Señor. Él se inclinó. Mi hijo está llamándome. Quiere hacer mi voluntad. Mi hija está clamándome, está llamándome. Quiere hacer mi voluntad. Ya no quiere hacer la voluntad de ella. Bonito es cuando ya tú sabes lo que tienes que hacer, cuando tú ya sabes cuál es la solución, cuando sabes tú qué hacer para resolver las cosas que están mal, hermano, el Señor trae libertad a tu corazón, libertad a tu vida. Entonces pone el Señor cántico en tu boca y tú empiezas a alabar, a danzar, porque nadie que no sea libre no puede alabar a Dios. Escúcheme. Alguien tal vez lo ha leído. ¿Alababa Israel a Dios en Egipto? ¿Cuándo alabó? Cuando pasaron el mar, cuando fueron librados por Dios y cuando vieron a sus enemigos, escúcheme, siendo que eso es lo que pasa cuando aprendes a esperar en Él. Eres libre y empiezas a alabarle, a bendecirle. Mientras otros, hermanos, se molestan o tal vez les parece algo raro, algo extraño, a ti no. Porque eres libre, porque sabes, hay ese gozo en tu corazón. Mi Señor ya me respondió. Vuelve a estar confiadamente en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor escuchó mi oración y respondió a mi oración. Eso es tremendo, hermano. ¿Cómo está el alma? ¿Cómo está tu alma? Quiero preguntarte yo esta noche. ¿Cómo está tu alma? Estamos todavía ahí en el hueco, sin saber qué hacer. Aleluya. El pozo. Cuando estás en el pozo de la confusión, hay gente que está observándote. Hay gente que nos mira. Hay gente que menea la cabeza y qué pena cómo vive esa persona. Pero ¿qué pasa cuando sales el Señor? ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a suceder con ellos? Que van a tener temor de Dios. Es lo que dice, lo leyó, ¿verdad? ¿Lo leyó? Temerán y ¿qué más? Y aprenderán a confiar en Dios. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de gente, le voy a decir esto, la mayoría de gente que está viendo cómo estás en el pozo de la confusión, no es que ellos no estén también están en el pozo de la confusión. Hay mucha gente, ¿qué hiciste? ¿O qué hizo esa persona para estar bien? Lo veía triste, lo veía mal, lo veía cabizbajo y ahora anda alegre, anda gozoso, anda sonriente. ¿Qué hizo para vivir así? ¿Qué hizo para estar así? Es que no es la obra del hombre, es la obra de Dios. ¿Qué va de trabajo allí donde hay matrimonios que están destruyéndose y están en la confusión, en el pozo de la confusión, porque hacen lo que desean? La voluntad de nosotros nos lleva a estar allí. Y cuando tú ya estás firme, ¿qué haces? Alabar a Dios, aparte de alabarlo, dar testimonio. Tu matrimonio está firme. ¿A cuántos has predicado del poder de Dios para salvar? ¿A cuántos? ¿Conoces ya? Se ha cambiado por un corazón de carne. ¿Ya lo sabes? ¿A cuántos has testificado de eso?
No, lo que pasa es que yo me enfoco en mi trabajo. Escuchen, verán los demás y temerán y creerán que hay un Dios poderoso. ¿Para qué? Para sacarle. ¿Cuánta gente de los que usted conoce? ¿Cuántos? Mire, hermanos, familiares, estarán metidos en el pozo, en el lodo cenagoso. ¿Cuántos? Se va a sorprender. A veces la persona con la que usted se sienta a comer, testificar. Ahí es cuando usted tiene que hablar, tiene que decir. ¿Qué hizo cuando María cogió el pandero y empezó a alabar al Señor? ¿Qué hizo el resto del pueblo? ¿Qué hizo el resto? Le siguieron. Y las demás mujeres cogieron los panderos y empezaron a alabar al Señor y empezaron a danzar. Y el pueblo entero se regocijó, hermano, por uno que recibió, una mujer que recibió y alabar al Señor, a bendecir el nombre de Dios. Y el resto del pueblo le siguió. Qué tremendo es cuando un cristiano influye para bien en todos los que le rodean. Todos. Absolutamente todos. No, es que me cae mal. Es mi primo, pero me cae mal. Lo que pasa es que alguna vez le presté $10 y nunca me pagó. Y lo somos ya en Cristo Jesús. Y Dios ponga cántico en nuestra boca. Y empieces a testificar. Y empieces a hablar y empieces a decir de la libertad que hay en el Señor. Solo allí serás como esta lámpara que alumbra. Solo allí, hermano. Cierre sus ojitos. Póngase de esta noche. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por habernos traído a esta casa. Tu presencia está aquí, mi Dios. Dígale, tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Que siempre haya temor en mi corazón hacia ti, dígale, Padre. Que siempre haya temor en mi corazón. Qué precioso es el lugar que tú visitas, mi amado Salvador. Mi amado Señor, mi amado Dios. Oh Padre, quiero guardar tus palabras en mi corazón. Quiero guardar tus palabras en mi corazón. Dígale al Señor, yo quiero guardar tus palabras en mi corazón, oh Dios. Yo quiero guardar tus palabras. Escríbelas en mi corazón. Oh Señor, escribe tus palabras. Señor, qué precioso es esperar al Señor, esperar su voluntad, esperar de Él la dirección. Ya no esperes, llénate de Él, clámale, búscale, desea su dirección. Deséale, desea hacer lo que Él dice que debes hacer, porque su voluntad siempre es mejor que nuestra. Levante su mano derecha y dígale, Señor, enséñame a esperar en ti. Y dele una ofrenda al Señor con manos mecidas, dele una ofrenda al Señor. Es un tipo de ofrenda al Señor. Ofrendas. Oh, bendito Dios. Bendice a este pueblo, Padre, que hoy está aquí. Bendícelos. Oh, Señor. Conforme a la multitud de tus misericordias, que ninguno salga de aquí, Señor, igual. Que todos salgan, Señor, entendiendo cuál es tu propósito, recibiendo de ti, Señor, Santo Espíritu de Dios. Obra, Padre, en la peña, dígale, en la roca. Hazme estable, hazme firme, Señor. Sácame de la confusión, oh Dios.
Y pon alabanzas en mi boca para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Puede decirle, Señor, líbrame de hacer mi voluntad. Líbrame de hacer mi voluntad. Dígale, papá. Líbrame, Señor. En el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Amén. Denle otro aplauso al Señor. Gloria a Dios.